Ética política, honestidad intelectual, coherencia entre el discurso ideológico y la práctica de ese pensamiento son características elementales de un político en ejercicio o que busca una representación popular. Hoy, en Desenmascarando, las contradicciones de una pequeña muestra de personajes que figuran en la opinión pública, aunque sobre lo que a continuación exponemos, los ejemplos abundan. Uno de ellos fue el tratamiento de los proyectos de ley de herencias y de plusvalía. Veamos. Lo que uno gana a través de la valorización de los bienes. Básicamente, siendo un heredero nuevo, tiene un destinatario nuevo, y ese es el Estado, la burocracia. De manera que un concepto especial, viva la farra con dinero de los demás. Proyecto de ley que reforma el sistema tributario de herencias no representa una forma adecuada para la redistribución de la riqueza, pero sí va a desalentar las actividades productivas de índole familiar. Preguntamos, ¿en estas declaraciones se expresa una ética o coherencia política? ¿Jaime Nebot y Mauricio Rodas predican con el ejemplo? El alcalde de Guayaquil meses atrás fue cuestionado por el Servicio de Rentas Internas sobre las inconsistencias en el pago del impuesto a la renta. En el año 2005 canceló al SRI $2.129.30. En el 2006, $1.994.34. Mientras que en el 2012, ya con una nueva política tributaria implementada por el gobierno nacional, pagó $50.548. Tanto en el 2013 y 2014, canceló por este tributo $66.000 por año. Las diferencias son enormes. Además, en junio pasado, el propio alcalde social cristiano admitió que es presidente y fundador de la empresa familiar Ingersa S.A., con sede en Panamá, país considerado por expertos como un paraíso fiscal, lugares que en muchos casos son utilizados para evadir impuestos. Justo hace un año, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue criticado por cientos de moradores de la capital por su pago del impuesto predial, ya que consideraban que el burgomaestre pagaba una cantidad menor a diferencia de ellos, a pesar de que vivían en barrios no residenciales. Y es que la casa de Rodas tiene 294 metros cuadrados, en los que se incluye 3 estacionamientos, terraza y bodega, y por la cual en el 2015 pagó predial de $160.25. El inmueble está ubicado en Cumbayá, una de las zonas de mayor plusvalía en la capital, por el cual canceló $370.000. ¿Ellos practican la ética política? Cuando nos referimos a los impuestos, las aseveraciones del banquero Guillermo Lasso y del multimillonario Álvaro Noboa, por ejemplo, al intentar posicionar la idea de que el gobierno los incrementó y que creó más de estos, nos enfrentamos a mentiras que vulneran el bien accionar de la política. La canasta familiar y otros artículos están carísimos por la cantidad de impuestos que hoy en día pesan. Ese es el modelo de la revolución ciudadana. Más impuestos, más controles. Lasso y Noboa apadrinaron una lucha que podría ser entendida con sus declaraciones de impuestos. Revisemos datos que nos pueden permitir entender esta posición, pues ambos son dueños de empresas y bancos. ¿Cuánto declararon y cumplieron con el Estado en esta materia antes y durante la actual administración gubernamental? Mire usted. Empecemos por el banquero Guillermo Lasso, principal accionista del Banco Guayaquil, entre los años 2003 y 2005, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, del cual Lasso fue su asesor y embajador itinerante, tributó $84.000, mientras que el año 2006, en el gobierno de Alfredo Palacio, pagó al fisco $28.000. Lo paradójico del caso es que con las nuevas reglas de juego y una correcta política fiscal implementadas por el gobierno actual, el banquero comenzó a tributar más. Entre los años 2011 y 2014, pagó por impuesto a la renta $10 millones, es decir, 917 veces más que en los gobiernos de Gutiérrez y Palacio. Aquí otro ejemplo.
El multimillonario Álvaro Noboa, en los mismos periodos, es decir, del 2003 al 2006, pagó $695.000, mientras que entre el 2011 y 2014 la cifra ascendió a los $2.600.000, esto es 3.7 veces más. Una cosa es lo que aparece ser, otra cosa es lo que se es. Entonces lo que la gente tiene que aprender es hacer esta distinción. Hablo de la coherencia de la persona en sí mismo. Desde un importante sector de la empresa privada también existen voceros críticos al gobierno nacional, saludables sin duda. Pero en muchos casos, su posición, sus opiniones, ¿se ajustan a una actitud honesta, a una práctica ética? No son necesarias las salvaguardias porque lo que terminan haciendo es agravar un problema y encareciendo los costos para la gente común y corriente. No entendemos por qué se tienen que afectar a millones de ecuatorianos que viven del comercio, a millones de pequeños comerciantes, de medianos comerciantes. Dejen de pensar en cómo crear o subir los impuestos que ya existen y más bien cómo, manteniendo los impuestos que se tienen, lograr una mayor recaudación. Revisemos otro aspecto de carácter económico. Preguntamos, ¿la implementación de las salvaguardias perjudicó al país? ¿O es que a través de esta decisión se dio paso a una de las tasas de inflación más bajas de la región, incluso por debajo de lo que estaba proyectado? ¿Hasta dónde se debe permitir lo que se conoce como calidad moral para representar, o más aún, defender a los ecuatorianos cuando se cuestionan estas medidas? En junio del año pasado, Blasco Peña Herrera Solá renunció a la presidencia de la Cámara de Comercio de Quito. Sin embargo, en los 10 años que ejerció su cargo, más que posicionar a su gremio en lo comercial, lo hizo en el plano político. En enero de 2011, se opuso a la consulta popular. En noviembre de ese mismo año, anunció que iniciaría el proceso para revocar el mandato en contra de varios asambleístas. En febrero de 2012, respaldó a Diario El Universo. Finalmente, en julio de 2012, fomentaba la idea de un candidato único para la presidencia de la República. Lógicamente, debía ser de derecha. En su discurso, Blasco Peña Herrera Solá asegura defender a la ciudadanía, pero ¿es defenderla cuando tiene procesos judiciales en su contra por haberes e indemnizaciones laborales? Y si bien nos dicen que El actual presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil ha criticado la política tributaria del gobierno. Pablo Rosemena Marriott es accionista de la empresa Promercatus S.A., cuya actividad comercial es la de restaurantes de comida rápida. Veamos cuánto pagó de impuestos de esta empresa constituida en el año 2009. 4 años después, esto es en 2013, la cifra fue de $7.77, mientras que en el 2014 fue de $6.60. Además, Rosemena Marriott es accionista de la compañía Micromegas, la misma que maneja la marca Subway en nuestro país. El año pasado, en contra de Micromegas, se entabló un juicio por haberes de indemnización laboral. Micromegas declara en el 2014 por impuesto a la renta la cantidad de $1.004.91. Ante las interrogantes antes planteadas y la necesidad de exigir una concordancia entre el discurso y la práctica, analistas se refieren sobre el particular y advierten a la ciudadanía el posible engaño como herramienta desde actores políticos. Y ante ello, demandan atención. La gente tiene que aprender a reconocer cuando un político juega por su interés particular a que un político juega por un interés de todos los ecuatorianos. Es en las obras donde se ve todo esto, es en la concreción de las políticas públicas, de la ley, de la justicia. La ética política pues debe ser una ética de la responsabilidad, es decir, normalmente tienes que comportarte de acuerdo a cuáles son tus promesas electorales o cuáles son las afirmaciones que haces a la hora de plantear un programa de gobierno. No que normalmente lo que ocurre desgraciadamente en la política es la falta de ética en donde el fin justifica los medios. Entonces, ¿la ética política es necesaria de cara a las próximas elecciones? ¿Se puede ir a un proceso sin verificar quiénes son las personas que pregonan transparencia? El papel de la ciudadanía, sin duda, es determinante. Amigas y amigos, las conclusiones en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice.
y de lo que se hace. Hasta la próxima.